Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fred Jonathan. Espero se encuentren bien, gozando de las bendiciones de Papá Dios. Reciban un saludo franciscano, paz y bien. Hoy quiero platicar con ustedes sobre franciscanismo. ¿Qué es el franciscanismo? Posiblemente algunos de ustedes estén familiarizados con la familia franciscana, porque tengan frailes cerca de donde viven, en sus parroquias, o porque estén cerca de algún monasterio, algún convento de clarisas, de hermanas franciscanas, o también franciscanos seglares. Pero por si acaso no están familiarizados con esos términos franciscanos, aquí tenemos un poquito un acercamiento al franciscanismo. En el franciscanismo podemos encontrar distintas áreas de conocimiento, tales la teología franciscana, filosofía franciscana, antropología, historia, ciencia, ecología, etcétera. Muchas áreas de conocimiento. De esto último es lo que les quiero hablar, de la ecología franciscana. Tal vez muchos de ustedes han visto imágenes de San Francisco de Asís con las criaturas, con animalitos, en contacto con la creación, con la naturaleza. Y pues eso se debe también a que San Juan Pablo II, en su encíclica Inter Santos, él nombró a San Francisco como el patrono de los ecologistas. Es decir, tener un modelo a seguir aquellos que trabajamos en pro del medio ambiente, en pro de la ecología. Pero en sí, ¿qué es la ecología franciscana? La ecología franciscana en sí, en cortas palabras, es la relación que tenemos con las demás criaturas como resultado de nuestra relación con Dios. Es decir, mi comunión que yo tengo con Dios se va a ver reflejada en el modo como yo me estoy relacionando con las demás criaturas. Es como un acto trinitario, se llama otredad trinitaria también. Esto lo podemos ver en la tesis Ecología Franciscana que su servidor hizo. En esta Trinidad, en esta otredad trinitaria se ve plasmada la ecología franciscana. Es decir, yo puedo encontrar al otro con mayúscula a través de los otros con minúscula. Cuando yo salgo al encuentro de mis semejantes, cuando yo salgo al encuentro de las demás criaturas de Dios, en ese momento yo tengo la oportunidad de relacionarme con Dios. Incluso Dios mismo lo dice en su Evangelio, cuando está dando sus enseñanzas, cuando está predicando, cuando nosotros estamos haciendo algo en pro de los demás, se lo estamos haciendo a Él. Incluso le dice a aquellas personas, Señor, cuando nosotros te vimos hambriento, sediento, cuando nosotros te vimos desnudo, enfermo. Y Jesús les dice, cuando no lo hiciste con aquellos, a mí me lo negaste. Y también le dice a los de la derecha, pasen benditos de mi Padre, porque cuando estuve sediento, hambriento, cuando estuve encarcelado o enfermo, Él les empieza a decir que todo aquello que estuvieron haciendo en los otros, con los otros, para los otros, se lo hicieron a Dios. Entonces, he allí la otredad trinitaria. ¿Cómo es que a través del otro con minúscula puedo llegar al otro con mayúscula? Eso, mis hermanos, es la ecología franciscana. Es cómo me relaciono con los demás seres y esa relación depende exactamente de mi comunión con Dios. Y al decir los otros seres, no está limitado a una especie, sino a todas las especies. ¿Cómo me relaciono con mis semejantes, con mi prójimo? ¿Cómo me relaciono con los animalitos? ¿Cómo me relaciono con los elementos? Por eso San Francisco decía, hermano sol, hermana luna, hermana agua, hermana madre tierra. Todos los elementos son criaturas de Dios, son parte de la creación. Entonces, mi proceder ante los demás dice mucho de cómo es mi relación con Dios. Es un triángulo, ¿sí? De la Trinidad. Dios y yo, es importante esa comunión para con los otros. Dios, yo, los demás, y otra vez me emiten a Dios. Los demás me emiten a Dios y viceversa. Yo puedo encontrar a Dios en los demás. Espero esto les sea útil, les sea de provecho. Mis hermanos, paz y bien.